Riot Games, los creadores de League of Legends, han cambiado su logo de este a este. Algunos fans se han echado las manos a la cabeza. ¿Tendrán razón? ¿Se han cargado la marca? Vamos a verlo. Muy buenas Krakens y bienvenidos a un nuevo vídeo de Revisando Logos Famosos de Marco Creativo. Hoy vamos a analizar el logotipo de una compañía de videojuegos, una de las más conocidas y con más fans a lo largo de todo el planeta. ¿Pero quién es Riot Games? Riot Games es una compañía de videojuegos creada en 2006 por dos jóvenes programadores, Brandon Beck y Mark Merrill, que pensando en cambiar y evolucionar la forma en la que se jugaba a los juegos MOBA, multijugador de arena de batalla en línea, crearon League of Legends, su mayor éxito hasta la fecha. Uno de los juegos impulsores del éxito de los eSports en la actualidad y con más de 70 millones de jugadores en todo el mundo. En este caso hablamos de una actualización del logo anterior, simple y llanamente. No hay explicaciones de la estrategia ni de los objetivos que se pretenden conseguir, realmente no hay demasiada información. Solo hemos encontrado un poco de información en la web de Riot Games, pero es que en la web del estudio que ha diseñado este logo no hay absolutamente nada de información. Así que únicamente nos vamos a centrar en el logotipo y en la parte técnica de este logo. Vamos a ver el logo anterior. Denota que está hecho por dos jóvenes sin mucho conocimientos de diseño y que no esperaban que aquello que tenían entre manos pudiera llegar demasiado lejos. De hecho, me puedo imaginar cómo sucedió. ¡Hey Brandon! Mira qué logo más guapo hecho en Photoshop. Hostia Mark, qué pasada, me encanta, es tan ¿masculino? Sí, vamos a triunfar. Bueno, más o menos. Y el caso es que triunfaron, pero no por el logo, está claro. ¿Por qué han decidido cambiar el logo de Riot Games? Pues bueno, principalmente por dos motivos. El más evidente es que la marca original tenía problemas de aplicación. Como bien explican en su página web, no solamente tenía problemas a la hora de aplicarlo sobre determinados fondos, sino que también en reducciones no se veía prácticamente nada y era un batiburrillo, no se leía bien. Y luego está el tema de la sobresaturación de elementos. A este logo le sobran demasiados detalles para poder convertirse en un logo. ¿Alguien me puede explicar el sentido que tiene la elipse que está justo por detrás del logotipo? Es que no entiendo el significado de esta elipse. O que todo tenga doble trazo, un trazo negro y luego un trazo blanco. Tened en cuenta una cosa, si recargamos demasiado y si metemos demasiada información a nivel gráfico dentro de un logotipo, pasaremos de tener un logotipo a tener una ilustración. Lo cual conlleva a perder todas las ventajas que debe tener un logotipo para convertirse en algo que quizás a un tamaño muy grande impacta y es atractivo, pero deja de ser funcional y no se puede aplicar en cientos de soportes como sí se debería de aplicar un logotipo. Y el segundo motivo es que se cumplen 10 años del aniversario de League of Legends, por lo tanto era un buen momento para cambiar su imagen y tener algo más profesional. Y siendo sinceros, están ganando una pasta y era hora de que invirtieran un poco en su imagen de marca. ¿Y quién ha realizado este diseño? Pues ha sido un estudio de Los Ángeles llamado Rinker. Si nos metemos en su web podemos ver que no tienen nada de información, simplemente es como un slider de distintas imágenes, de todos los trabajos que han ido haciendo, pero no tienen nada de información, o por lo menos yo no he encontrado dónde está esa información. Así que bueno, tienen cosas muy interesantes, pero no explican nada. Entonces, ¿dónde está la gracia del diseño si no puedes hablar de él? Y además la web no es segura, así que cuidado con esto, Rinker, porque Google te va a penalizar. Vamos a ver ahora el nuevo logo. Vale, ya estamos viendo aquí el logo anterior y el nuevo logo. Realmente aquí han hecho un buen ejercicio de síntesis. Han extraído la esencia del logo original, se han quedado con aquellos elementos que realmente sí son importantes, han entendido también cuál va a ser el comportamiento de esta marca y dónde se va a aplicar, y con toda esta información la han metido en una coctelera, han agitado y voilà, han vuelto a reconstruir el logotipo centrándose sobre todo en la funcionalidad del mismo. Como podéis observar, han pasado de un isologotipo a un imagotipo. El isologotipo, recordad que es una marca gráfica que es un todo y no se puede dividir. Y el imagotipo es una marca gráfica compuesta por dos piezas, el isotipo y el logotipo. Y ahora sí, ambos se pueden utilizar por separado. La ejecución del nuevo logo se ve más madura y profesional. Este tipo de líneas angulares y un poco aleatorias, como si fueran recortes de papel, me recuerda al estilo inconfundible
inconfundible de Sol Bass. Y la verdad es que tiene un rollo muy interesante y el resultado pues encaja muy bien en el tipo de público. Aquí vemos una imagen donde nos comentan que han querido realizar como una especie de reflejo entre la mano y la R. Y es verdad que tenemos algunas líneas como la A que se repiten o la B, es decir, tenemos ciertas inclinaciones que se han utilizado tanto para realizar el puño como para realizar la R. Y eso está bien, pero tampoco es necesario poner todas las líneas porque la E no coincide en nada entre el puño y la R, al igual que la D, que tampoco coincide en nada. Bueno, la D realmente sí que coincide un poco en este ángulo de aquí, ¿vale? Es decir, que corta en este ángulo, pero por lo demás no hay nada más que nos indique que esa línea forma parte de ambas construcciones. Así que yo no colocaría más líneas, porque es que si empezamos a colocar líneas, acabamos en la Z. Vamos a ver un vídeo que ha colocado Riot Games a modo de intro y cómo han ido presentando ese nuevo logo. No sé si tiene demasiado sentido ese tema de como de las manchas de pintura que se van borrando, cortando, no sé, me parece que no conecta demasiado, pero han hecho un segundo vídeo que este sí que me parece muy bueno y que sí que me conecta más con el tipo de ilustración. La verdad es que este vídeo mola mucho más. Vamos a ver una cosa con el tema de las redes sociales y es que el avatar, en este caso están utilizando el isotipo, está ligeramente desplazado hacia la derecha y seguramente lo habrán centrado con respecto a la circunferencia, pero el peso no está equilibrado. Si hacemos una circunferencia y colocamos dos líneas desde el centro del círculo, vemos que en estos dos cuadrantes de esta zona de aquí hay más peso que en este lado de aquí. Por lo tanto, al final hay que compensar esto de manera óptica para que el símbolo dé la sensación de que está centrado con respecto a esa circunferencia. Así que habría que desplazar el símbolo un poco hacia la izquierda. Ya lo tengo centrado con respecto al círculo. Vais a ver que cuando elimine mi símbolo, el que yo he colocado encima, el que había debajo, es decir, el original, va a parecer que se desplaza hacia la derecha. ¿Veis cómo da la sensación de que el símbolo se desplaza hacia la derecha? Eso es porque no está bien ubicado dentro de la circunferencia. Así que no fiaros de alinear al centro porque muchas veces hay que alinearlo a ojo y esto va a depender de la forma del símbolo. Lo que voy a hacer ahora es intentar ajustar el nuevo logo de Riot Games porque he visto cosas que quizás yo personalmente las hubiera hecho de otra manera y vamos a ir viendo poco a poco cómo yo lo haría. En este caso se supone que esta inclinación de aquí es la misma de aquí, eso es correcto, pero si nos fijamos la S no se llega a ajustar bien del todo. Así que esto hay que corregirlo. Otra cosa que me chirría es esta inclinación de aquí. ¿Por qué han dejado esta pequeña inclinación hacia abajo cuando el puño cierra totalmente en horizontal? ¿Por qué colocar el logo Riot en esta zona de aquí? Es decir, no está alineado a nada en concreto, está como flotando en medio de la nada y realmente tenemos una pieza a la izquierda que tiene mucho peso, que es ese puño. Creo que eso también habría que ajustarlo. Y luego está esta parte de aquí, que es cuando se aplica únicamente el logo sin el símbolo, lo que está generando esta pieza es una asimetría, es decir, este ángulo es el mismo que este de aquí, pero esta pieza que sobresale por la izquierda es distinta a la pieza que sobresale por la derecha. Y es verdad que a la derecha tenemos una T, que es una letra totalmente distinta a la R, y no sabemos qué efecto nos va a generar. Yo tengo que probarlo, porque es que necesito salir de dudas para ver si la solución sería mejor o sería peor. Porque visualmente este elemento está generando como una pieza que es así aproximadamente, ¿vale? Voy a hacerlo rápido. Tenemos aquí como esta pieza que es la que genera el logotipo y el tagline y realmente pues sí está un poco descompensado por la parte de la derecha. Pero vamos a ver si compensando esta T arreglamos este efecto o realmente lo empeoramos. Así que lo primero que he hecho ha sido sacar la pieza de arriba de la R, esta pieza de aquí, la he reflejado y la he colocado en esta zona de aquí y la voy a ajustar para que coincida con esta distancia, hasta la línea, que esta es la misma distancia que tenemos aquí. Voy a unir ahora esto con el buscatrazos y voy a ver cuál es el resultado. Pues el resultado es este de aquí y la verdad es que no me convence demasiado porque esa T queda un poco extraña. Y aunque la silueta general es ahora totalmente simétrica, las letras no quedan bien. Por lo tanto, sí que es correcto haber alargado más ese asta horizontal de la T para compensarlo con el espacio de la R. El siguiente paso va a ser ir ajustando el símbolo con respecto al logo. Así que lo que voy a hacer es
colocar unas líneas que me permitan saber a qué distancia tengo que colocar el logo y a qué distancia tengo que colocar el tagline. Pasamos al siguiente paso, ya tenemos ajustada la parte de arriba del logo, ya tenemos posicionado el logo en esta zona de aquí que yo creo que es donde debería de ir. Vamos a encajar el logo a estas dos líneas y ahora lo que hacemos es colocar el tagline donde corresponde, que es en esta línea de aquí. Así que lo que hacemos para encajarlo es trazar estas dos diagonales, porque esas dos diagonales son las que delimitaban cuál era la forma tanto de la G como de la S. Así que Games lo vamos a colocar en su sitio, pero manteniendo esas diagonales. Ya tenemos Games encajado dentro de esta zona y además también hemos colocado el dedo de este puño de forma horizontal, ¿vale? El corte es horizontal y no en ángulo como era antes, que no sabemos muy bien por qué habían aplicado ese ángulo. Tened en cuenta que al final lo que hacemos es jugar con las piezas. Si tenemos dos piezas en la izquierda, que es la parte del puño y la parte del dedo, y dos piezas en la derecha, que es el logo y el tagline, quizás hay alguna manera de conectar estas dos piezas para que quede todo, o ese conjunto, quede más equilibrado. Y esto no es una regla que siempre tenga que ser así, no, pero en este caso nos está ayudando. Simplemente tenemos unas piezas que ya están construidas, vamos a ver de qué manera, utilizando estas piezas, podemos acabar de reorganizar todos los elementos para que tenga un poco más de sentido. Y aquí tendríamos mi ajuste final. El de arriba lleva menos separación entre el logo y el tagline y el de abajo lleva un poco más de separación, y al mismo tiempo también estoy viendo cómo queda ese logo en reducciones para ver cuál de los dos es el que más me convence. Así que al final me voy a quedar con este de aquí abajo, que tiene un poco más de separación entre logo, tagline, puño y dedo. Esto es lo que os comentaba, es decir, tenemos dos piezas en la parte de la izquierda y dos piezas en la parte de la derecha. De alguna forma, esta distancia me delimita una zona que yo puedo utilizar para componer, al igual que esta pieza de aquí abajo me está delimitando otra zona que yo puedo utilizar para componer. Así que no me complico mucho la vida y no coloco las cosas sin ningún motivo. En base a estas distancias, coloco unas guías, organizo los elementos dentro de esas guías. Y este sería el resultado final. Son ajustes mínimos, pero para mí son suficientes para que todo tenga mayor sentido y que de alguna forma esas líneas invisibles que delimitan los elementos están actuando a modo de espacios definidos que podemos utilizar para componer. Entendemos perfectamente que todo parte del símbolo, que todo parte de ese puño y que esas piezas nos ayudan a componer el resto de elementos. Mis conclusiones es que el logotipo nuevo de Riot Games es mucho mejor que el que tenían. La verdad es que tiene un look and feel muy interesante, con esas letras como hechas a mano, como de recortes de papel. Conecta muy bien con el público objetivo, conecta con el estilo, con esa animación que hemos visto, con el estilo de esa animación me parece que está muy bien conectado y muy bien enlazado. Así que el trabajo de síntesis que ha hecho Rinker sobre el logo anterior me parece que es correcto. Que las compañías de videojuegos ya no es algo para niños, todo está evolucionando y cada vez su público es más adulto y también es más crítico. Y para todos los que sois programadores y queréis crear vuestro propio estudio de videojuegos, no olvidéis que aunque estéis trabajando en algo que os apasiona y que os encanta y que casi os parece un hobby, al final no deja de ser una empresa, y algunas acaban siendo muy grandes. Y como tal, debéis empezar a pensar en vuestra imagen de marca como otra empresa cualquiera y contratar a diseñadores gráficos profesionales y no a primos que saben de Photoshop. Y a los fans de Riot Games que os encantaba el logo anterior y no os gusta nada el nuevo logo, os recomiendo que veáis este canal, porque aquí podéis aprender algo de diseño gráfico y del maravilloso mundo de las marcas, que nunca viene mal. Y si tanto os mola el logo anterior, imprimíos un póster y os lo colocáis en la habitación, si es que es así de fácil. Dejadme en los comentarios qué os ha parecido este rebranding de Riot Games y cuáles son vuestras impresiones. Compartid y dadle amor si os ha gustado. Yo solo espero que seáis muy felices. Nos vemos en próximos vídeos. Hasta luego. Chao.